Con el nuevo gobierno vivimos un momento muy polarizado, por lo que es importante que podamos hablar de manera respetuosa y rigurosa. Y respetuosamente, mi querido Ricardo, tenemos que generar un gran diálogo nacional, dice, en el que haya respeto por la verdad para conocer la realidad y tener una mínima oportunidad de solucionar las cosas. Así piensa Rodrigo Martínez Barax, doctor en Historia y nuevo académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, con quien tendremos hoy una conversación de controversia. Encontraste dos tipos sin cuidado, visitamos un espacio icónico en las artes escénicas de la capital de nuestro país. El Teatro de los Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su presencia y compañía en esta nueva emisión. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a usted. Bienvenido a este que ya es nuestro programa número 238. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. Nacido en la Ciudad de México, Rodrigo Martínez Barax es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Historiador, filólogo, lingüista y escritor, el doctor Martínez Barax es un investigador de reconocido prestigio cuyos intereses se han centrado en los siglos XVI y XIX. Ha explorado en sus estudios diversos aspectos de la conquista de México. Es autor de numerosas publicaciones, ganador de importantes premios y presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Hace unos días se convirtió en académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que ingresó a propuesta del recientemente fallecido don Miguel León Portilla. Un hombre que reconoce que en nuestro país la historia es demasiado importante, pero que tenemos una noción totalmente mitologizada de ella. A ver, ¿cómo está eso? Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ajá. Gracias, te lo apreciamos mucho. Muy bienvenido. Es un orgullo estar conmigo, con ustedes. ¿Ah, sí? Para nosotros es un orgullo estar contigo también. No te preocupes. De verdad, ¿cómo está esto de que la historia está totalmente mitologizada? A ver, Pues a la es un gente... término, yo no lo había escuchado, pero bueno, se entiende pues de qué se trata, pero a ver. Pues a todos nos importa mucho, a todos los mexicanos les importa mucho la historia, pues platicando con la gente, después se hacen bolas, cuáles son entre nuestros héroes, entre los héroes de la independencia, entre los héroes de la revolución. Y los de la Cuarta Transformación. Pues los de la Cuarta Transformación están mitologizando tal vez todavía más, porque estamos regresando a una historiografía de buenos y malos. De hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, constantemente hace referencias a la historia, pero así está, como tú lo dices, Sí. divide a la historia, los villanos, los conservadores y los buenos, los liberales, pero a veces Exacto. ni siquiera hay conocimiento de lo que representaba Las cada uno. versiones previas de lo que después serían los chairos y los fifís. Pero a ver, te escuchamos. Pues sí, exactamente eso. Ahorita de alguna manera la historiografía, pues los historiadores volviendo cada vez más objetivos, cada vez más profesionales, ya no nos importan demasiado estos debates políticos, nos interesan los hechos mismos, cuestionando los documentos, interrogándolos, criticándolos, tratando de sacar la verdad. Nosotros los historiadores no nos metemos mucho en esas cosas de buenos, de malos, de izquierda, de derecha. Nosotros lo que buscamos es la verdad de manera crítica y transmitir la verdad de manera A objetiva. propósito de transmitir, ¿qué historia estamos enseñando a nuestros hijos? Pues sí, y con el gobierno actual sí siento que estamos regresando a esta historiografía de buenos y malos, la que surgió con la independencia primero. Había que hablar mal de los españoles porque, por supuesto, el régimen independiente es magnífico. Entonces, los españoles malos, los
indios buenos. Pero es curioso, a ver, la colonia fueron 3 siglos de historia, más que el México independiente, más que el Imperio Azteca, 3 siglos de historia. Lo que nos dice el presidente López Obrador es que lo que hay que hacer es exigirle una disculpa a la corona española por haber conquistado a México. ¿Tiene sentido histórico eso? Claro que no tiene ningún sentido, pero entonces es esta historia que se funda después de la independencia, se mantiene así con los liberales buenos, los conservadores malos, y se reafirma tras la Revolución Mexicana exactamente esta misma noción de un poco de murales de Diego Rivera, de libros de texto gratuitos, y de alguna manera ya estábamos saliendo de ella hasta que recaímos en esta historiografía priista. Pero a ver, joven maestro, al momento de relatar la historia, pareciera una perogrullada, debemos emplear el lenguaje. Claro. ¿Qué importancia tiene para conocer a fondo quiénes somos, de dónde venimos, nuestra historia, pues, el conocimiento del lenguaje? ¿Cómo has hermanado tú estas dos pasiones tuyas, la historia y el lenguaje? Pues tengo la gran fortuna de estar, y el gran orgullo de estar, al igual que mi padre, José Luis Martínez, el escritor. José Luis Martínez, gran historiador, gran escritor. Un gigante de la intelectualidad. Y yo subido en sus hombros. Y en la Academia de la Historia, nuestro Dios es la verdad. En la Academia de la Lengua, pues ahí está la lengua misma. Y yo creo que las dos cosas son igualmente importantes. Mi padre, José Luis Martínez, en algún momento, una vez lo entrevistó Elenita Poniatowska y le hizo un poco de burla. ¿Cómo es eso, José Luis? Tú que eres tan elegante que quieres ser maestro rural. ¿Cómo que maestro rural? Y dijo, sí. En ese momento, pues casi la mitad de los mexicanos no sabían leer y escribir. La gente, como ustedes saben, en este país es muy inculta, tiene muy pocos elementos. Y esto le da sentido a lo que nosotros hacemos. Y eso se ve en la prosa de mi padre, tratar de transmitir lo que nosotros leemos, lo que nosotros investigamos, lo que nosotros averiguamos, tratarlo de transmitir a la gente de la manera lo más clara posible, lo más atractiva posible, hasta divertida, sin dejar de ser precisa, sin dejar de ser crítica y sin imponerle una verdad a la gente. Siempre esto es lo que dicen los documentos. Estos documentos dan para decir tal vez esto, tal vez esto otro. Mira, aquí te los presento y tú piensa por tu cuenta cómo la ves. Rodrigo, tu padre, José Luis Martínez, escribió lo que a mi juicio es la mejor biografía de Hernán Cortés. Perdón que te lo diga, pero me pareció desapasionada, me pareció muy, muy ilustrada. Pero tenemos dos visiones de Cortés. Uno, el destructor de la nación, el personaje al que López Obrador considera que pues, hay que utilizarlo para pedirle una disculpa al Reino de España. Y por otra parte, hay historiadores que hablan de él como el inventor de México. ¿Cuál es tu visión de Hernán Cortés? Pues mi visión de Hernán Cortés es que fue un conquistador como cualquier otro. O sea, que a la hora de conquistar la violencia es necesaria, pero es conquistador. Nuestros héroes son asesinos. No son convincentes, son Julio César, Napoleón. O sea, no difiere mucho de esos. O los emperadores aztecas. Los propios imperiales sometían de una manera brutal a los pueblos vecinos. Sí, pero hay una peculiaridad con Hernán Cortés. Él vivió muchos años en Cuba. La población cubana, la población de los indios taínos de Cuba, casi desaparece. En parte por las epidemias que trajeron los españoles contra las cuales los indios no tenían defensas, pero también por los abusos de los españoles. Y cuando llegan a México, ven un país tan rico, con una población tan numerosa, tan bien organizada, tan civilizada. Tan civilizada y explotable, se dan cuenta, a estos no los queremos destruir, los queremos explotar y cristianizar. Entonces, esa fue la intención. ¿De alguna manera se hacen cofundadores de la nación mexicana? ¿De lo que después sería la nación mexicana o no? Bueno, yo creo que sí tenían la intención de fundar una sociedad, un reino, en el cual pudiese haber una convivencia entre indios y españoles. Hay una idea muy importante que da Cortés desde el comienzo de la conquista. Todos estaban en Veracruz en junio, julio de 1519, meses antes de llegar a la ciudad de México, Tenochtitlan, 2 años antes de la conquista, y están diciendo, no queremos destruir este mundo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Queremos mantener
dice los caciques y pueblos, sin dividirlos entre muchos encomenderos, lo cual los deforma y los destruye. Entonces, esta idea de mantener a lo que dice Cortés en ese momento, caciques y pueblos, va a ser vital, porque tras la conquista cae el imperio de Mexico-Tenochtitlan, cae el imperio de la Triple Alianza, ¿sí?, sustituido por el imperio de Carlos V, pero se van a mantener los señoríos o reinos locales, lo que en náhuatl se dice altépetl. Esos altépetl que formaban, que existían desde siglos antes de la conquista, estuvieron presentes en la época del Imperio Teotihuacano, cae el Imperio Teotihuacano, siguen los altépetl, se forma el Imperio Tolteca, siguen los señoríos o altépetl, cae ese imperio, se forma el Imperio Tenochtitlan, ahí siguen ellos, llegan los españoles, los altépetl siguen. Y los españoles van a respetar esta unidad política, territorial, económica en la Nueva España. Y no solo eso, sino los van a conservar con sus propias autoridades indígenas. Bueno, pero además, a ver, los ingleses llegaron y acabaron con los indígenas que estaban juntos. Lo mismo hicieron los españoles en Argentina. Aquí se fusionaron, aquí se acostaron, aquí dieron lugar a progenie. Es una actitud distinta, ¿no? Es una actitud muy, muy, muy distinta. Y sin embargo, los ingleses llegan a la India, trataron muy mal a los indios, pero no destruyeron ese mundo. Sí, bueno, pero eran muchos más, sí. No podían. No solo eso, sino como lo explicó muy bien el profesor Woodrow Bora en 1960, una idea fundamental. Los ingleses fueron muy crueles, pero no hubo una catástrofe demográfica en la India como la hubo en América. Una catástrofe demográfica del orden del 80% debido a las epidemias terribles que trajeron los españoles sin proponerse. Como Inglaterra y la India ya tenían contacto previo, las epidemias no les hicieron daño a los indios. Entonces ellos siguieron. En cambio aquí la destrucción fue brutal. Pasar la población de lo que sería México hoy pasó de 10, 15 millones a 1 millón. Pegando un gran brinco de siglos, ¿qué hacer ahora? ¿Cuáles tus propósitos como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua? Y de la historia de las dos. Bueno, sí, pero ahora recién con la Academia de la Lengua. Ajá. Pero es que hemos hablado ya mucho de historia, ya me interesa mucho el lenguaje. Sí. A ver, ¿qué hacer con el lenguaje actual frente a este lenguaje? Por eso me traje yo este aparato para mostrarlo. ¿Qué hacer con el lenguaje actual? ¿Cómo preservar el nivel del lenguaje, la riqueza del lenguaje frente a este lenguaje sintético? Yo no vería nada mal ese aparato que me estás enseñando. Yo lo veo como una cosa magnífica. Mi padre, José Luis Martínez, era muy rico. Tenía 70,000 libros. Hoy en día, ¿quién tiene tantos libros? Ahora tú tienes allí 1 millón de libros. Ahora eres mucho más rico que mi padre. O sea, este aparato es un instrumento de riqueza. Nos hace tanto más ricos de lo que éramos antes. Tenemos todos los libros. A pesar de limitarnos los caracteres. No nos limita nada. Son aparatos magníficos. Si uno es culto, si uno está bien educado, este aparato nos potencia de manera extraordinaria. Claro, nos potencia de manera extraordinaria. Pero si uno no tiene la educación previa, el gusto por la cultura, este aparato que me estás enseñando... ¿Estás condenando a la desaparición del libro objeto? No, para nada. Menos no me lo digas a mí, porque yo tengo también... No, pero este aparato nos da muchísima riqueza a condición de tener una cultura previa. Si uno no tiene cultura previa, esto se vuelve un vicio terrible. Entonces, por eso, la clave para el buen aprovechamiento de los celulares, de las compus, es precisamente la educación. Y la única manera de salir del atolladero en el que se encuentra México, fatal, y este año, y estos 2 últimos años todavía peor, es a través de la cultura. Y lo que es lamentable es precisamente que el gobierno actual está golpeando se están reduciendo los presupuestos. A las instituciones más respetables, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán, las instituciones más honorables y más reconocidas desde el punto de vista de la investigación histórica y humanística, están siendo golpeadas cuando es la única manera de salir del problema, porque quien ama la cultura, ama la vida. ¿Te preocupa lo que algunas personas consideran como el deterioro del lenguaje?
No. Porque en la academia finalmente están, supuestamente, entre las cosas que hacen es apoyan a la Real Academia Española para pues, determinar qué neologismos entran, qué... No la apoyamos. Nosotros no somos la policía del lenguaje, es lo más mínimo. Yo pienso que el lenguaje siempre cambia. El lenguaje cambió en el periodo prehispánico, cambió a partir de la conquista, cambió con el contacto con Estados Unidos, con los cambios tecnológicos, ahora está cambiando. Yo no veo en ningún peligro. El lenguaje está cambiando como siempre y ese aparato hace que todo el mundo se vuelva escritor. ¿Quién no whatsappea? Mucha gente me dice, ay, con los correos electrónicos ya no se escribe. Los correos electrónicos son magníficas cartas, al menos las que yo y mis amigos nos escribimos, pues son cartas bien escritas y con ideas y se transmiten y hay mucha vitalidad. Ese instrumento nos está enriqueciendo y no empobreciendo, y menos el lenguaje. Pero el basamento de la cultura es indispensable, pues, como lo planteas. Exactamente. Aquí la clave está en la SEP, en la Secretaría de Cultura, y de veras salvar al país a través de la cultura. Ha sido muy, muy grato, aleccionador, delicioso platicar contigo. Muchas gracias. Rodrigo Gracias. Martínez Varax, gracias por tu presencia con nosotros. Y felicidades por este nombramiento como miembro de número de la Academia de la Lengua. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nosotros continuamos. ¿Me creerías que te voy a traer a una modernidad histórica, si me permites el término? Me gusta el término. Ya vi que me estás trayendo a este majestuoso, histórico Teatro de los Insurgentes. Es histórico, pero a la vez sigue siendo muy moderno. Es uno de los grandes teatros de la capital. Se presentan obras muy ambiciosas en su complejidad, en su realización, y sigue siendo un teatro icónico. El Insurgentes. Uno Pues sí. dice el Teatro Insurgentes. Sin duda es No es espectacular, sí. cualquier otro Bueno, y además teatro tiene el mural, de la ¿no? ciudad. Que lo Lo distingue. distingue desde el mural de Diego y lo distingue también por una mujer extraordinaria que se ha dado a la tarea de mantener este teatro en el primer nivel de una ciudad tan rica teatralmente como la Ciudad de México. Gracias por recibirnos. Sí, mi déjeme hermana pasarme Tina- para casa. Somos hermanos, ¿verdad? Mi hermana Tina Galindo. Sí. ¿Cómo has hecho, mi querida Tina? Con cuánto amor me consta. A veces paso por aquí, a mediodía te saludo y estás. Sí. Y a cualquier hora estás. Pues hay que estar. Hay que estar. ¿Cómo has hecho para mantener el teatro en este nivel espléndido? Bueno, pues mira, con sola no, sino con un equipo que nos han ayudado y que hemos encontrado las obras para poder durar siquiera hasta un año hemos estado, ¿no? Ahora se ha puesto un poco más difícil, pero pues aquí seguimos. ¿Por qué se ha puesto más difícil? Pues ¿Por no la sé, inseguridad? por ¿La gente no está inseguridad. yendo al teatro o No. está dejando de ir? Está dejando de ir, la economía no, mejor lo guardamos para otra cosa cosas, que sí. nos sirva más. Bueno, pero a ver, tú, en tu caso, en el Teatro Insurgentes, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo haces? ¿Qué tanto de experiencia? ¿Qué tanto de sensibilidad y de olfato para decidir esta obra sí va o esta obra no Pues va? mira, el teatro- Porque todas son muy exitosas aquí. El teatro Tina. tiene el público ya sabe que si viene al Insurgentes, viene a ver algo que vale la pena. O algo de calidad, o a lo mejor no les gusta tanto, pero sí es Pero de calidad. está bien puesto. Está bien puesto, Es que sí. ahora poner, por ejemplo, un musical ya requiere de un esfuerzo y de una Sí. inversión impresionante. ¿Qué tanto se ha actualizado el teatro en ese sentido? Tienen, por lo que yo he podido ver, las obras que he visto aquí, compiten, a veces son mejores que las de Broadway. Pues sí, pusimos hace poco, antes de esta, de Sugar, pusimos Hello Dolly, una producción magnífica. Estuvimos casi un año, pero hoy sí cuesta mucho trabajo porque es muy oneroso, es muy caro. ¿Cuántas butacas tienen? ¿Cuántas localidades tienen? Estamos en 1000. 1000. Ujú. En 1000 cerradas. 1000. Pero a veces la producción, me consta, bueno, yo vine 2 veces a Dolly, me regaña. ¿Ah, sí? ¿Por porque qué? luego me Porque- ve entrar Y me dice... compra sus boletos. Pues y yo está se los seguro. quiero Los regalar. boletos, bueno, pero bueno, me encanta, ya sabes. Y a veces entiendo que el margen de utilidad
Es muy respecto al pequeño. costo de la producción, es muy pequeño. Muy pequeño. Y es muy riesgoso para el productor, para ti en Pero, este caso. ¿sabes qué? Que en este caso nunca pensamos iba a ser tan difícil. Si lo hubiéramos sabido, te juro que no lo estreno. Pero ya estando en eso, pues teníamos que echarlo para adelante, ¿no? ¿Cuándo se fundó el Teatro de los Insurgentes? Porque además yo recuerdo que hubo un momento en que en el sur no había nada de cultura, en el sur de la Ciudad de México. Todos los Efectivamente. teatros estaban allá en la colonia San Rafael, pero con esto se hizo una gran apuesta. En el ¿Cuándo? 53. En el 50. Es como, igual tiene mi edad el teatro. Sí, lo estrenó Cantinflas con Yoko Ono. Ajá. Sí, que era entonces, bueno, Cantinflas además en teatro. Imagínate, No, y además hizo muy poco teatro. venir al Insurgentes me dicen que era como que, híjole, pero ya está cerca de Cuernavaca, porque Sí, ya no está. había nada, Era una ¿eh? excursión. Nada, no había nada por aquí. Pero pues eran unos terrenos magníficos, ¿no? Ahora, dime, decía don Rodolfo Sigli que un pueblo sin teatro es un pueblo sin alma. Efectivamente. ¿Cómo se mantiene esta ánima, esta alma Bueno, pues- aquí en el teatro para seguir ofreciéndonos esto? Primero que nos gusta a nosotros los productores, ¿no? Hacer lo que hacemos nos gusta mucho. Y entonces estamos buscando las obras y luego los actores y pues es algo que tiene que estar vivo y que siempre habrá teatro y más chico, más grande, más Ahorita, rico, pero siempre habrá teatro. ahorita, por ejemplo, ¿cómo está Sugar? Sí, cuéntanos Ay, de sí, Sugar, ¿qué tal bueno, está? Es es una divertida, maravilla. ¿no? Sí. Tenemos que venir. Sí, No bueno. tiene que venir, ¿eh? A ver si me trae Ricardo. Sí. No, sí, vengan, porque... Sí, para que él compre los boletos, ¿no? No, yo se los regalo. No, tienen que venir porque de verdad, para mí, por ejemplo, Albertano fue un descubrimiento. Sí. Como actor, ¿eh? Ha estado con nosotros en nuestros programas promoviendo la obra. Qué muchacho tan simpático. encantador aparte, ¿verdad? Sí, tiene una conexión con y la gente. además le digo, Ariel, yo le llamo Ariel, porque así se llama. así. Le digo, es que eres un gran actor. Dice, Tina, a mí venir al Teatro Insurgentes, me dice, fue como, no Es un dormí sueño, durante una ¿no? semana. Porque cómo yo iba a venir a este teatro, ¿no? Tina, Es un encanto. ¿cuánto tiempo lleva usted metida en el teatro y en la Muchos actuación años, y en la muchos producción? años. Pues- ¿Se acuerda de sus primeras obras? ¿Algo Sí. que la haya dejado marcada? Me acuerdo a ver, le voy a decir, hicimos una obra que fue premio Pulitzer, fue en El Granero. Ajá. Estaba Carmen Montejo, me acuerdo de las actrices Duña Saldívar, estaba Luisa Huertas, que eran unas niñas. Y nos llevamos los premios todos. Es El aquí. efecto de los rayos gamma sobre Son las caléndulas. Claro. Es- Que es desde el título No, era muy maravilloso, llamativo. maravilloso. Pero aquí yo recuerdo obras maravillosas como El Vestidor, por ejemplo, Ah, no, sí. que hizo época con ese duelo maravilloso de actuación entre López Tarso Y Bonilla. Héctor Bonilla. Entonces, bueno, Increíble, tantas y tantas increíble. obras. Bueno, ¿no? aquí miren todas las placas que tenemos. Yo realmente tengo aquí 22 años, Ujú, nada más. nada más. Pero antes hicieron Silvia Pinal, Manolo, Fábregas. Bueno, era el teatro que todo el mundo quería venir a trabajar aquí. Yo te voy a decir algo. Si este teatro no existiera y se diseñara en este momento y se escogiera a una gran productora, sería igualitito. ¿Tú crees? Sí. Puede ser. Y contigo. Con el amor Pero al teatro, contigo, por sí. supuesto. Con el Por amor al supuesto teatro y que a los sí. actores y a todos Y los sería que- el teatro súper moderno con una gran productora súper audaz, súper moderna y un extraordinario ser humano. Me Ah, consta. porque me quiere, ¿eh? Me Tomamos consta. nota. Yo sé que la quiere y que la quiere mucho y ya Y yo a él. está comprometido. Ricardo Rocha A me va a venir a ver invitar a Sugar. ver Sugar. No, de veras, vengan, ¿eh? Y querida Tina Galindo. Te quiero, Ricardo. Gracias, Gracias, Tina. gracias, Lo gracias escucho en las siempre. mañanas. Muy bien, Gracias. gracias. sí. Gracias. Nosotros continuamos. I'd be the man. I'd be the man. Sí, pues es nada más y nada menos que la muy popular, exitosísima cantante y compositora estadounidense de talla internacional ya Taylor Swift, con el nuevo video de su tema The Man, el hombre, que forma parte de su disco Lover. Es un video grabado por la estrella del pop durante su más reciente gira, City of Lover, en el teatro L'Olympia Bruno Coquatrix, allá en París.
Esta canción, The Man, ha terminado por convertirse en un auténtico himno feminista en estos tiempos de movimientos sociales a favor de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y es que en esta obra Taylor se pregunta cómo sería su percepción si fuera un hombre y no tener que estar bajo el escrutinio que siente que las mujeres viven constantemente. Un tema para la reflexión, sin duda. Muy bien, y bueno, nos vamos, pero antes, las recomendaciones literarias muy rápidamente. Pues este es un clásico contemporáneo, una nueva edición de 1984. O IQ84, como la llamó de Murakami. Haruki Murakami, que está de nuevo a la venta. Es un libro indispensable en nuestro tiempo. Yo creo que es Sí. uno de los mejores libros de Murakami. A mi juicio, mira que Murakami tiene una gran cantidad de obras. Sí. Traigo un librito que me llamó poderosamente la atención. Es de Carlos Illades, el historiador de la izquierda mexicana. Se llama Vuelta a la Izquierda. Es una visión crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te leo nada más esto, mi Sí. querido Ricardo. López Obrador es también conservador. Trabajo, familia, patria. La trilogía reaccionaria, según la denomina Alain Badiou, es enteramente suya. Esa es la posición de Andrés Manuel López pues Obrador. sigue la polémica sobre hacia dónde vamos y lo que es inevitable es el tiempo. Ya se nos ha terminado. Se nos acabó el tiempo esta vez, pero si usted nos vuelve a sintonizar, nosotros lo esperamos la próxima semana en lo que será ya nuestro programa 239. Hasta entonces, hasta siempre.